¿Recuerdas cuando soñabas con jubilarte? Yo pensaba que sería todo descanso y tranquilidad, pero nadie me advirtió sobre la sensación de vacío que sentía al principio. Después de 40 años trabajando, de repente, nada. Mi despertador ya no sonaba. Extraño, ¿verdad? La primera semana fue como unas vacaciones. La segunda también. Pero al mes empecé a sentirme perdido. Mi identidad siempre estuvo ligada a mi trabajo. Soy contador, decía con orgullo. Ahora, ¿quién era yo? Esta es la parte que nadie te cuenta sobre jubilarte. Todos hablan de la pensión, del tiempo libre, de los viajes, pero nadie menciona el desafío emocional. Me encontré con días enteros por delante y ninguna obligación. Al principio fue abrumador. Me sentía como un barco sin rumbo en medio del océano. Mi rutina diaria había desaparecido. Durante décadas, me levanté a la misma hora, tomé el mismo camino al trabajo, saludé a los mismos compañeros. Esa estructura que tanto criticaba resultó ser un ancla para mi vida. Sin ella, me sentía a la deriva. Los primeros fines de semana después de jubilarme fueron extraños. Antes era mi refugio, mi tiempo precioso. Ahora, todos los días eran fin de semana. Suena maravilloso, ¿no? Pero cuando cada día es especial, ninguno lo es realmente. Mis antiguos compañeros de trabajo seguían con sus vidas. Los primeros meses me invitaban a almuerzos, pero poco a poco esas invitaciones se hicieron menos frecuentes. Entendí que ya no formaba parte de ese mundo que fue mío durante tanto tiempo. La tecnología también parecía avanzar sin mí. En el trabajo me mantenía actualizado, pero ahora sentía que me quedaba atrás. Aplicaciones nuevas, formas diferentes de comunicarse, el mundo seguía girando mientras yo me detenía. O eso creía. Mi familia estaba feliz por mí. Claro, por fin podrás descansar, me decían. Pero yo no necesitaba más descanso. Necesitaba propósito, sentirme útil, tener metas para cada día. El descanso sin propósito se convierte rápidamente en aburrimiento. Las noticias del sector donde trabajé tantos años ya no me interesaban tanto. Me di cuenta de que gran parte de lo que creía importante realmente no lo era. Era como despertar de un sueño largo y preguntarme, ¿en qué invertí tantas horas de mi vida? Los problemas de salud que siempre atribuía al estrés laboral no desaparecieron mágicamente como esperaba. Algunos incluso empeoraron. Descubrí que el trabajo no era la única fuente de estrés y que necesitaba encontrar nuevas formas de cuidarme. El tiempo, ese bien tan preciado que nunca tuve suficiente, ahora sobraba, horas y horas para llenar. Al principio intenté mantenerme ocupado con cualquier cosa, solo para no enfrentarme al silencio y a mis propios pensamientos. Las mañanas se volvieron el momento más difícil. Durante años, las mañanas definían mi productividad. Ahora me preguntaba, ¿qué voy a hacer hoy que realmente importe? La respuesta no era tan evidente como antes. Comencé a notar cómo la sociedad mira a los jubilados. A veces con respeto, otras con cierta lástima. Como si hubiéramos llegado al final de nuestra utilidad. Esas miradas me afectaban más de lo que quería admitir. Los planes que había hecho para mi jubilación parecían menos emocionantes al enfrentarme a ellos. Viajar sonaba maravilloso, pero ¿viajar solo? Mi pareja aún trabajaba y muchos amigos no podían permitirse los mismos viajes que yo había soñado. El dinero, siempre una preocupación. Seguía haciéndolo pero de forma diferente. Ya no ganaba más, solo administraba lo que tenía. Cada gasto extra me generaba cierta ansiedad. ¿Tendré suficiente para los años que me quedan? Me preguntaba a menudo. Los roles familiares también cambiaron. De repente, era yo quien estaba disponible para recoger a los nietos del colegio o para esperar al técnico de la nevera. Útil, sí, pero a veces sentía que mi valor se reducía a estar disponible para los demás. Las conversaciones con amigos también jubilados giraban frecuentemente alrededor de temas de salud o quejas sobre el sistema. Me encontré cayendo en esa espiral y me pregunté, ¿es esto en lo que me voy a convertir? Mi espacio físico también me resultaba diferente. Pasaba mucho más tiempo en casa y empecé a notar cada detalle que no me gustaba de ella. Esas pequeñas imperfecciones que antes ignoraba ahora captaban toda mi atención. Las noticias diarias me afectaban más. Al tener más tiempo para consumirlas, los problemas del mundo parecían magnificarse. La ansiedad por situaciones globales que no podía controlar comenzó a pesar sobre mis hombros. La soledad no era algo que esperaba sentir. Con tantas personas queridas a mi alrededor, ¿cómo podía sentirme solo? Pero era una soledad diferente, más profunda. La soledad de quien ya no comparte un propósito colectivo con otros.
Incluso mi cuerpo parecía rebelarse. Sin la rutina del trabajo, mis patrones de sueño cambiaron. A veces dormía demasiado, otras no podía conciliar el sueño. Mi cuerpo estaba tan confundido como mi mente sobre este nuevo estilo de vida. Las habilidades que tanto valoraba en mi trabajo ya no tenían un escenario donde brillar. Me sentía como un actor sin teatro, un músico sin escenario. Toda esa experiencia acumulada se perdería simplemente porque ya no tenía una tarjeta de empleado. Las pequeñas alegrías cotidianas del trabajo también desaparecieron. El café compartido con colegas, las bromas internas, incluso las quejas comunes. Ese sentimiento de camaradería, de luchar juntos, ya no formaba parte de mi día a día. Me sorprendía añorando incluso las partes difíciles de mi trabajo, los desafíos que me hacían pensar, los problemas que me mantenían alerta. La jubilación, tal como la estaba viviendo, no ofrecía esos estímulos mentales que ahora extrañaba. Y entonces, un día cualquiera, tuve una revelación. Este vacío no era el final de mi historia. Era simplemente el espacio necesario para comenzar algo nuevo, como un lienzo en blanco que al principio asusta, pero que ofrece infinitas posibilidades. Fue como despertar de un largo sueño. Comprendí que la jubilación no era una sentencia a la inactividad, sino una invitación a la libertad. No tenía que seguir viviendo según las expectativas ajenas. Por primera vez en décadas, podía escuchar mi propia voz. Comencé por hacerme una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué me hubiera gustado hacer si el dinero y el tiempo nunca hubieran sido un problema? La respuesta no vino de inmediato, pero cuando llegó, cambió todo. Recuperé proyectos olvidados. En mi sótano encontré un viejo cuaderno con ideas que había abandonado por falta de tiempo. Planes, sueños, proyectos que creía imposibles. Ahora tenía el recurso más valioso para hacerlos realidad. Tiempo ilimitado. Me di permiso para ser principiante otra vez. A mis 65 años, me inscribí en clases de guitarra. Mis dedos dolían, avanzaba lento, pero no tenía prisa ni presiones. No buscaba ser profesional, solo disfrutar el proceso de aprender algo nuevo. Descubrí placeres cotidianos que antes pasaba por alto. Preparar un desayuno elaborado, leer el periódico completo, observar cómo cambia la luz en mi jardín a lo largo del día. Pequeños momentos que antes sacrificaba en el altar de la productividad. El tiempo adquirió una nueva dimensión. Ya no era algo que debía exprimirse, sino algo que podía expandirse. Una conversación podía durar horas si así lo deseaba. Un paseo no tenía un destino fijo ni un horario de regreso. El tiempo volvía a pertenecerme. Redescubrí mi vecindario caminando sin prisa. Conocí a vecinos con los que nunca había hablado. Descubrí rincones que no sabía que existían. Mi entorno inmediato se volvió más rico y significativo cuando dejé de atravesarlo con prisa. Mi relación con la tecnología también cambió. Ya no era una herramienta de trabajo, sino una ventana a nuevos conocimientos. Aprendí a usar aplicaciones que me conectaban con personas de intereses similares. El mundo digital se expandió más allá de lo profesional. Encontré comunidades de personas jubiladas que estaban reinventándose. No eran los estereotipos que temía, sino personas activas, curiosas, con proyectos interesantes. Verlas me dio la confianza de que yo también podía crear una jubilación significativa. Mi salud se convirtió en una prioridad real, no en una obligación. Comencé a caminar diariamente no para mantenerse en forma, sino porque disfrutaba la sensación de movimiento, de conexión con mi cuerpo. El ejercicio dejó de ser una tarea y se volvió un placer. Redescubrí el placer de cocinar. Sin la prisa de las noches de semana laborales, podía experimentar, probar recetas complejas, disfrutar el proceso tanto como del resultado. La cocina se convirtió en un espacio de creatividad y satisfacción. Mi casa dejó de ser solo el lugar donde dormía y pasaba los fines de semana. Se transformó en mi refugio, mi taller, mi espacio de creación. La reorganicé para que reflejara mis nuevas prioridades y actividades, no las necesidades de mi antigua vida laboral. Las relaciones con viejos amigos adquirieron nueva profundidad. Ya no nos reuníamos solo para hablar de trabajo o por obligaciones sociales. Nuestras conversaciones se volvieron más personales, más auténticas. Descubrí facetas de ellos que nunca había notado. Me permití abandonar actividades que ya no me satisfacían. Durante años participé en un club solo por compromiso. Ahora podía elegir dónde invertir mi energía y atención, sin sentir culpa por priorizar lo que realmente me llenaba el alma. El silencio, que tanto me inquietaba al principio, se convirtió en un aliado. Aprendí a disfrutar de momentos de quietud, de contemplación. Mi mente,
siempre acelerada por las demandas laborales, comenzó a quietarse y a mostrarme perspectivas nuevas. Me reconecté con la naturaleza. Un simple paseo por el parque se convirtió en una experiencia sensorial completa. Notaba el canto de los pájaros, los cambios sutiles con las estaciones, la textura de las hojas. El mundo natural recobró su magia y misterio. Mi relación con el dinero también evolucionó. Aunque tenía que ser cuidadoso, descubrí que muchas de las experiencias más enriquecedoras costaban poco o nada. La verdadera riqueza estaba en cómo elegía usar mi tiempo, no en cuánto gastaba. Redescubrí el placer de la lectura sin presiones. Ya no leía para estar informado o actualizado profesionalmente. Leía por puro placer, por curiosidad, por el deseo de perderme en otras vidas y mundos. Los libros recuperaron su magia original. Encontré valor en compartir mi experiencia, no como el experto que creía ser en mi trabajo, sino como alguien que ha vivido y aprendido. Descubrí que mi historia, con sus altos y bajos, podía resonar con otros y quizás ayudarles en su propio camino. Las estaciones adquirieron nuevo significado. Ya no eran solo cambios de clima que afectaban mi trayecto al trabajo. Podía sumergirme en cada una, plantar en primavera, disfrutar plenamente del verano, maravillarme con los colores del otoño, descansar en invierno. Mi sentido del humor floreció nuevamente. Con menos estrés y presiones, redescubrí mi capacidad de reír, de ver el lado absurdo de la vida, de no tomarme tan en serio. Esa ligereza que había perdido en años de responsabilidades volvió para alegrar mis días. Los pequeños problemas cotidianos dejaron de ser grandes crisis. Una tubería goteando ya no arruinaba mi día entero. Con más tiempo y menos presión, podía afrontar los inconvenientes con más calma y perspectiva. La vida se volvió menos dramática. Mi creatividad, dormida durante años bajo las exigencias de la productividad laboral, comenzó a despertar. Ideas que nunca hubiera considerado prácticas, ahora podían explorarse libremente. Descubrí talentos que no sabía que tenía y pasiones olvidadas. Mi perspectiva temporal cambió drásticamente. Ya no viví esperando el próximo fin de semana o las vacaciones anuales. Cada día tenía su propio valor, su propia belleza. El algún día que siempre posponía se había convertido en hoy sí quiero. Y lo más sorprendente, descubrí que aún tenía mucho que ofrecer al mundo. No desde mi antigua identidad profesional, sino desde mi humanidad completa. Mi valor no estaba en mi productividad o en mi título, sino en quién era como persona. Mi relación de pareja experimentó una transformación profunda. Después de décadas siguiendo rutinas separadas, tuvimos que redescubrirnos. Hubo tensiones al principio, claro, pero también la oportunidad de conocernos de nuevo, como al principio. Aprendimos a respetar nuestros espacios. Mi pareja necesitaba momentos de soledad, yo necesitaba nuevas aventuras. Encontramos un equilibrio que no habíamos tenido tiempo de buscar durante nuestros años laborales, siempre corriendo entre obligaciones. Las conversaciones en nuestra mesa cambiaron. Ya no eran solo sobre el día a día, los problemas prácticos o los planes inmediatos. Comenzamos a hablar de sueños, de filosofía, de recuerdos antiguos, de proyectos conjuntos que siempre habíamos postergado. Mi rol como abuelo también adquirió nueva profundidad. No era solo quien aparecía con regalos en ocasiones especiales. Podía estar presente de verdad, escuchar sus historias, compartir las mías. Construir una relación basada en tiempo de calidad, no en obligaciones. Un día, casi por casualidad, mencioné a un vecino joven mis años de experiencia en finanzas. Me pidió consejo para su pequeño negocio. Esa conversación casual se convirtió en una asesoría regular. No cobraba nada, pero recibía algo más valioso: propósito. Pronto otros jóvenes emprendedores del barrio comenzaron a buscarme. Me reunía con ellos en una cafetería local, escuchaba sus ideas, compartía lo que había aprendido en décadas de trabajo. Mis conocimientos, que creía obsoletos, resultaron ser tesoros para ellos. Esas mentorías informales me mantuvieron conectado con el mundo actual. Aprendía tanto como enseñaba. Ellos me mostraban nuevas tecnologías, tendencias actuales. Yo les ofrecía perspectiva, experiencia. Era un intercambio hermoso entre generaciones. Comencé a ver mi jubilación no como un retiro del mundo, sino como un cambio de posición. Ya no estaba en primera línea, pero podía ser un valioso apoyo para quienes luchaban sus propias batallas ahora. Mi rol había cambiado, no desaparecido. A través de un grupo comunitario, descubrí que mis habilidades organizativas seguían siendo útiles. Me ofrecí como voluntario para coordinar un proyecto local. Sin las presiones corporativas,
pude aplicar mi experiencia con más humanidad y menos estrés. Mi perspectiva sobre el tiempo cambió radicalmente. Ya no lo veía como un recurso escaso que debía optimizar, sino como un regalo a disfrutar plenamente. Cada mañana me preguntaba, ¿qué quiero hacer hoy? No, ¿qué debo hacer hoy? La diferencia era liberadora. Recuperé viejas amistades que había descuidado por falta de tiempo. Amigos de la infancia, compañeros de estudios, vecinos antiguos. Reconstruir esos puentes me hizo darme cuenta de cuánto había sacrificado en aras de mi carrera profesional. También hice amistades nuevas, algo que creía difícil a mi edad. Personas con intereses similares que conocí en clases, en grupos de voluntariado, en el parque durante mis caminatas. Amistades basadas no en circunstancias laborales, sino en conexiones genuinas. Mi relación con la tecnología se transformó. Dejó de ser una obligación para convertirse en una herramienta de conexión. Aprendí a usar redes sociales para encontrar grupos afines, videollamadas para mantenerme cerca de familiares lejanos, apps para aprender cosas nuevas. Mis nietos fueron excelentes maestros en este viaje digital. Se reían de mis errores, pero me enseñaban con paciencia. Esos momentos juntos frente a una tableta fortalecieron nuestro vínculo y me mostraron que siempre se puede aprender, sin importar la edad. Mi hogar también se transformó. Espacios que antes apenas usaba cobraron nueva vida. El rincón de lectura, el pequeño huerto en la terraza, el taller en el garaje. Mi casa dejó de ser solo un lugar para descansar después del trabajo y se convirtió en un reflejo de mi nueva vida. Aprendí a disfrutar de la soledad. Esos momentos que antes me inquietaban se volvieron oportunidades para conectar conmigo mismo. Descubrí el placer de un café matutino en silencio, de un paseo solitario al atardecer, de una película disfrutada sin compañía. Mi relación con mi cuerpo también cambió. Ya no lo veía como una máquina que debía funcionar eficientemente para trabajar, sino como un compañero de viaje al que debía escuchar y cuidar. Sus limitaciones ya no eran obstáculos, sino señales que respetar. Establecí nuevas rutinas, pero flexibles, basadas en lo que realmente disfrutaba. Una caminata matutina por el parque, horas dedicadas a mis proyectos personales, tardes de conexión social. Una estructura elegida libremente, no impuesta por necesidades externas. Lo más sorprendente fue descubrir partes de mí mismo que habían permanecido dormidas durante mi vida laboral. Habilidades creativas, intereses intelectuales, incluso rasgos de personalidad que habían quedado en segundo plano mientras construía mi carrera. Mi perspectiva sobre el éxito cambió completamente. Ya no lo medía en logros profesionales o adquisiciones materiales, sino en momentos de plenitud, en conexiones significativas, en días vividos con propósito y alegría. Una definición mucho más rica y satisfactoria. Descubrí el valor de vivir en el presente. Durante décadas viví pensando en el futuro, el próximo ascenso, la siguiente meta financiera. Ahora podía sumergirme completamente en el momento actual, saborearlo, apreciarlo en toda su complejidad y belleza. Comprendí que la jubilación no era un punto final, sino un punto y aparte. No era el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, posiblemente el más auténtico y libre. Un capítulo escrito ya no por expectativas externas, sino por deseos internos. Mi actitud ante los pequeños placeres cotidianos cambió radicalmente. Una taza de té, una conversación casual, un atardecer, todo adquirió un valor nuevo. Ya no eran intersticios entre cosas importantes, sino momentos valiosos en sí mismos, dignos de atención plena. Si pudiera hablar con mi yo más joven, le diría que prepare mejor este capítulo de la vida, no solo financieramente, como todos aconsejan, sino emocional y espiritualmente, que cultive intereses, amistades y propósitos que trasciendan lo laboral. Hoy puedo decirte que la jubilación no es el final del camino, sino el comienzo de tu libertad verdadera. La libertad de elegir tu propósito cada mañana, de decidir cómo impactar en el mundo. Es tu oportunidad de vivir en tus propios términos, sin las presiones de antes.